El día de hoy vamos a hablar sobre la visibilidad. La visibilidad es un concepto que se refiere a qué tipos o también qué métodos pueden ser vistos desde qué partes. Está relacionado con el acceso en lo que vendría a ser la programación orientada a objetos. Si ustedes recuerdan, en la programación orientada a objetos básicamente tenemos tres tipos de acceso, que son el público, el privado y el protegido. Sin embargo, en el framework de .NET tenemos algo más, tenemos una visibilidad más, es decir, un tipo de acceso más, que es el tipo de acceso que se conoce como internal o interno. El tipo de acceso internal se refiere a que solamente ese método o esa clase, ese tipo que nosotros acabamos de definir, puede ser visto adentro del mismo assembly. No puede ser visto por afuera del assembly. Bueno, para entenderlo fácilmente y entender algunos otros conceptos precisamente también relacionados con la visibilidad, vamos a llevar a cabo una serie de pequeños experimentos. Tenemos una aplicación de C# común y corriente, es una aplicación de consola. Y lo primero que vamos a hacer es adicionar una clase. Entonces procedemos a adicionar una clase. A esta clase le vamos a llamar clase 1. Vamos a colocar algo de código muy sencillo dentro de clase 1. Bueno, aquí tenemos el código de clase 1. Vamos a tener una serie de métodos. Tenemos un primer método, que es el método que vamos a llamar método público. Tiene su tipo de acceso público. Eso significa que cualquiera por afuera de la clase puede accederlo. Es decir, en main o algún otro objeto podría también acceder a este método. Luego tenemos el método privado. Aquí tenemos su acceso como private. Eso significa que solamente la misma clase puede tener acceso a este método. El exterior no puede tener acceso al método, no lo puede ver, no forma parte de la interfase pública. Tenemos aquí otro método, que es el método protegido. Desde luego está su acceso como protected. Este método para el exterior va a actuar como si fuera privado, pero para la misma clase y todas aquellas clases que forman parte de su cadena o jerarquía de herencia va a funcionar como si fuera un método público. Y por último, y aquí es donde viene lo nuevo con relación a .NET, tenemos un método que se va a llamar método interno, que si se fijan le estamos colocando un acceso de tipo internal, es decir, una visibilidad de tipo internal. Eso significa que solamente aquellas clases que estén adentro del mismo assembly pueden tener acceso a él. Bueno, aquí lo tenemos, no hay ningún problema. Ahora vamos a hacer unos cambios en nuestro programa y vámonos a la función main. Y en la función main vamos a adicionar también algo de código. Tenemos un primer código, estamos creando un objeto, una instancia de nuestra clase 1. Aquí lo tenemos, le llamamos objeto a esa instancia. Y estamos invocando los métodos a los cuales nosotros podemos tener acceso directamente. Entonces tenemos objeto.método público y objeto.método interno. Método público lo podemos acceder muy fácilmente. ¿Por qué? Porque sabemos que es con acceso público. Entonces lo podemos mandar a llamar desde main sin problema. Pero también método interno lo podemos mandar a llamar desde main sin problema. ¿Por qué? Porque si se fijan, tanto lo que vendría a ser nuestra clase principal del programa donde se encuentra main como clase 1 están adentro del mismo assembly. Por lo tanto, es como si actuara de manera pública, como si tuviera un acceso público adentro de ese assembly. Vamos a ejecutarlo para ver qué es lo que sucede. Y vemos que efectivamente tenemos la ejecución del código del método público y tenemos también la ejecución de código del método interno. Están adentro del mismo assembly, tanto la clase como la clase principal de nuestro programa, y entonces no tenemos ningún problema. Si recuerdan, vamos a tener también métodos que van a ser privados y protegidos. Estos métodos no pueden ser accedidos desde el exterior. Entonces, si yo desde main, desde mi clase program, en el método main, trato de acceder a ellos, no voy a poder. Si se fijan, aquí nosotros podemos observar lo que vendría a ser la interfase pública de la clase 1 y pues no tenemos absolutamente ni a método privado ni a método protegido. Incluso si yo intento escribirlo, ahí tenemos método privado. Ok, aunque yo lo escriba directamente, al momento de intentar ejecutar la aplicación me marca un error. ¿Qué error? Me dice que método privado no se puede acceder debido a su nivel de protección.
Entonces, bueno, estamos haciendo la primera prueba de ver qué podemos y qué no podemos acceder precisamente de esa clase, de la interfase que tiene esa clase. Ahora vamos a ver qué podemos acceder cuando tenemos una clase que se encuentra dentro del mismo assembly, pero en otro namespace. Para eso vamos a empezar creando un nuevo namespace. Entonces nos vamos desde luego a nuestra aplicación y vamos a adicionar un nuevo folder. A este nuevo folder le vamos a dar el nombre de mi otra clase. Ok, antes de que empecemos a hacer cosas adentro de este namespace, quiero que chequen cómo está el asunto. Aquí tenemos un namespace que se llama Console Application 1 y clase 1 quedó también, si se fijan, adentro del mismo namespace, Console Application 1. Eso significa que tanto clase 1 como Program están adentro del mismo namespace. Bueno, ahora vamos a proceder a adicionar una clase en el namespace que acabamos de crear. Entonces, seleccionamos mi otra clase, nos vamos a adicionar clase. Y aquí le vamos a poner como nombre clase 2. Nos manda el editor precisamente donde está nuestro código y quiero que chequen algo muy importante. Fíjense cómo el namespace de ese documento que acabamos de crear ahora se llama Console Application 1. Mi otra clase. Es decir, que esta clase está colocada en este namespace. Aquí tenemos nuestra clase e incluso lo podemos observar también visualmente en el explorador de soluciones. Entonces, mucho ojo con esto, mucho ojo con esto. Vamos a colocarle código a la clase 2. El código que le podemos colocar es algo muy sencillo. Aquí está el código de la clase 2. Tenemos un método público que es el método hola, que simplemente nos va a escribir en la consola hola desde la clase 2. Y tenemos otro método que se llama método hola interno. El acceso va a ser internal y nos va a escribir simplemente hola desde la clase 2 interno. Bueno, ya tenemos entonces lo que vendrían a ser dos clases, cada una en un namespace diferente, y vamos a ver cómo podemos trabajar con ellas. Vámonos entonces a el método main y adentro del método main vamos a intentar colocar algo de código. Estamos acá en nuestro método main y hemos colocado el siguiente código que simplemente va a hacer una instanciación de ¿quién? De clase 2 a un objeto que se va a llamar objeto 2. Voy a comentar esta parte de acá de método privado para que no nos dé ningún problema. Al parecer todo está correcto. Ok, hemos creado una segunda clase y estamos aquí haciendo la instancia. Sin embargo, vemos que tenemos algo de problema. Vamos a intentar ejecutarlo y vemos que efectivamente no lo podemos hacer. ¿Qué es lo que tenemos? Tenemos un error que si nos dice que estamos teniendo un problema porque no puede encontrar dónde se ha definido, no puede encontrar la definición de clase 2. Eso se debe a que clase 2 fue definida en otro namespace. Entonces no la podemos utilizar directamente, aunque se encuentren acá, aquí la tenemos en la misma aplicación, en el mismo assembly, no la podemos usar directamente. Para poder usarla, tenemos que adicionar el using de Console Application 1 y ¿quién? Mi otra clase. ¿Por qué mi otra clase? Porque ese es el namespace en el cual fue definido clase 2. Entonces, a partir de este momento, si se fijan, ya se eliminó el error que teníamos acá y ya podemos compilar, no hay ningún problema y podríamos ejecutar. Vamos a empezar a hacer cosas con lo que vendría a ser objeto 2. Para objeto 2 hemos adicionado esto, que simplemente son la invocación de los métodos. Estamos invocando al método hola, el cual podemos invocar desde main. ¿Por qué? Porque el acceso es público. Y podemos invocar a método hola interno, que también lo estábamos invocando desde main. ¿Por qué? Porque aunque el acceso es internal, estamos todavía dentro del mismo assembly. Eso significa que todos los que estén adentro de ese assembly lo van a ver como si fuera con acceso público. Entonces aquí lo tenemos y vamos a checar la ejecución para ver cómo es que esto funciona. Entonces efectivamente podemos observar que tenemos la invocación a los métodos de la clase 2, del objeto de la clase 2. Tenemos hola desde la clase 2 y hola desde la clase 2 interno. Entonces